Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Bien, este tema le he puesto cristiano comprometido, inspirándonos un poco en la serie que sus hijos están viendo, esta serie del mes anterior. Y el Señor estaba confirmando muchas cosas hacia mi vida. Yo le decía, Señor, si tú quieres cambiar todo, cámbialo. Pero mientras estuvieron pasando los días, yo le compartí a una amiga que Dios ha estado confirmando esta palabra, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, pero también es un Dios de promesa. Es aquel que te dice algo no para lastimarte, sino para levantarte. Así que, iglesia, los invito a que me acompañen a Apocalipsis 3 del 1 al 3, ya que vamos a estar tomando ideas y partes acerca de dos iglesias que habla el Apocalipsis, acerca de cómo conducirnos y cómo el Señor nos habla y cómo el Señor muchas veces nos está confrontando. Amén. Apocalipsis 3 del 1 al 3 dice: el mensaje a la iglesia a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. No que haya 7 espíritus, sino que el Espíritu Santo es uno y se mueve de diferentes formas. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive y estás muerto. Diga conmigo, yo conozco tus obras. Bien, ¿quién conoce tus obras? El Señor. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar ahí. Siéntase cómodo, porque esta tarde vamos a hablar acerca de un cristiano comprometido. Algo que es muy importante como iglesia saber, que no solamente al aceptar a Jesús ya todo cambia de la noche a la mañana, sino que a nuestro Señor le gusta cambiar las cosas progresivamente. Él puede hacer las cosas, claro, de la noche a la mañana, pero a Él le gusta trabajar nuestro corazón. Entonces, esta iglesia, el Señor Jesús está diciendo: tienes fama de que estás viva, pero realmente estás muerta. Y hoy quiero hablarles acerca de esto, el compromiso, pero permítanme leer Apocalipsis 3:2 en la Nueva Traducción Viviente, y dice: despiértate o despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo poco que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Veo que tus acciones no cumplen los requisitos de mi Dios. Entonces, esta versión me gusta mucho porque aclara un poco más lo que el Señor está diciendo. Y hoy, iglesia, yo quiero decirles que muchas veces usted y yo venimos a la iglesia, pero no estamos siendo comprometidos con Dios. Usted y yo vamos a ciertos lugares, pero ya por rutina, y no tiene que hacer así. Aquí claramente el Señor Jesús está diciendo: pon atención, porque cada vez que hablaba a las iglesias decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero cuando dice oiga, en el hebreo quiere decir: pon atención a lo que yo traigo para ti hoy. Entonces hoy el Señor trae una palabra a tu vida a decirte de que vuelvas a hacer lo que antes hacías, porque muchas veces iba y repartía café, iba y tal vez donabas cosas a gente necesitada, pero lo has dejado de hacer porque ya la pasión que había en ti se ha apagado. Eso solamente es para poner un ejemplo, ya que hay cosas que tú hacías antes que sabes que estaban bien y las has dejado de hacer. Vienes a la iglesia y dices: bueno, ya me toca ir a la iglesia con mis papás, como una persona adulta, pero créeme que cuando tú te comprometes con Dios, las cosas realmente empiezan a cambiar. Muchas veces vas delante de Dios y le dices: Señor, ¿por qué no cambias a mi papá? ¿Por qué no cambias a mi mamá? Y Dios te dice: ¿por qué no cambias tú primero? Porque a veces quieres ver resultados en otras personas, cuando los resultados tienen que empezar contigo. Tienes que cambiar tú para que otras personas cambien. Tengo el privilegio de atender la generación 11 a 15 y ha llegado mucho a mi corazón. A veces cuando estamos hablando, los niños empiezan a llorar, porque sé que el Señor está tocando, pero a mí me preocupa, porque muchas veces usted como papá y mamá quieren ver resultados en sus hijos, cuando usted como hijo de Dios no está dando resultados. Cuando usted como hijo de Dios no le dice, no solamente le dice, sino que no lo hace con sus acciones. No sé si me explico. O sea, le dices: pórtate bien, haz esto, pero tu hijo, aunque no te lo diga, él mira tu comportamiento.
Entonces, esta tarde, yo sé que todos venimos aquí a recibir bendición, pero también fuertemente el Señor me hablaba al decirles esto, de que levántate, iglesia. Tal vez ya algunos ya se han levantado, pero muchos no están aquí porque simplemente no tienen un compromiso con Dios. Los domingos en la mañana, eso está al reventar y gloria a Dios. Sé que muchos trabajan, pero gente que tiene que venir, que tiene un compromiso con Dios, no lo hace, prefiere quedarse en casa. Porque llovió, porque estoy muy cansado. Pero aquí esta iglesia, el Señor te está animando. Vamos, levántate, anímate. ¿Y qué significa compromiso? ¿Una obligación o una promesa? Pero hacer las cosas para Dios es más allá que una obligación. Comprometerte con Dios es hacer las cosas de corazón. Por eso el rey David decía: Señor, crea en mí un nuevo corazón y renueva en mí un espíritu recto. Porque como humanos tenemos malos pensamientos, como humanos estamos fracasados, pero cuando vienes a Jesús, Él te viene a dar una vida y una vida nueva. Entonces, hay gente que tal vez tú quieres invitar a la iglesia, pero por tu testimonio sabes que no van a venir. No prediques solo con tus palabras, sino con tu testimonio. No adores a Dios solo con tus palabras, adóralo con tus acciones, con tu testimonio. La Biblia dice que el Señor prefiere obediencia más que sacrificio. Entonces, iglesia, ¿qué está pasando en casa? Muchas veces tú dices: es que mi hijo, mi hija no busca a Dios como debería buscar. Pero yo te hago una pregunta a ti, papá. ¿Tú estás buscando a Dios como lo debes de hacer? ¿Qué pasa saliendo de la iglesia? ¿Estás siendo transformado y estás dejando que Dios trabaje en tu casa para que veas su gloria? ¿O simplemente vas y todo vuelve a ser lo mismo? Cuando la Biblia dice que Dios hace cosas nuevas, es porque también trabaja con nosotros. Por eso incluso Apocalipsis dice que está a la puerta y toca. Porque quiere que entres y que, iglesia, el Señor quiere tener una relación contigo. Para que cuando cantes: Señor, ven, Señor, ven, Señor, encuentres sentido en las palabras. Porque el Señor ahora, iglesia, está preparando a su pueblo para su venida. Y no solamente es venir a la iglesia y recibir, sino que te lleves esta bendición a tu casa. Vamos, levántate, varón de Dios, ora con tus hijos, haz el altar familiar. Mujer de Dios, levántate, dice el Señor, y haz el altar familiar. ¿Por qué? Para el mundo es locura, es relajo, pero para nosotros es vida y paz, dice su palabra. Entonces, si Él es así, Él quiere que le busquemos, Él quiere que le encontremos. La Biblia dice: el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero si no buscas, si no llamas, ¿cómo quieres que Dios te responda? Ay, Señor, y que tú sabes mi necesidad. Dios sabe tu necesidad, pero también conoce tu corazón. Porque le pides cosas que no tienen sentido. Le pides cosas para que alguien más te vea. Porque cuando tú recibes algo de parte de Dios, no es solo tuyo, sino es para compartirlo. Iglesia, esta casa Torre Fuerte hace muchas obras de misericordia para la gloria de Dios. Se les invita para que su corazón esté realmente entregado a Dios, para que se humillen delante de Dios, porque la Biblia dice: humillaos pues delante del Señor. No, es que esa líder no me cae bien. Hermano, no lo hace por el líder, lo hace para agradar el corazón del Padre. Por eso aquí está diciendo: levántate, haz lo que hacías antes. No, es que me lastimaron. Hermanos, yo creo que estamos en un tiempo de ya no estar jugando con esto. Si te lastimaron, levántate, porque el que te lastimó no puede curarte. Es Dios quien puede sanar tu corazón. Tienes que levantarte y decirle: Señor, yo creo en ti, yo creo que puedo volver a hacer lo que antes hacía. Entonces dice: la llave que te lleva, o sea, no solamente el sueño. ¿Cuántos acá tienen sueños? A ver, más fuerte, ¿cuántos tienen sueños? Lo que te lleva del sueño a la realidad es estar comprometido con Dios. Entonces tienes que entender: ay, Señor, yo tengo sueños. Pero chavos, ¿cuántas veces tú le has rendido tus sueños a Dios? Ay, es que me da miedo que me cambie la idea. Por eso es la idea. Dios cambia todo. O Dios afirma lo que ha puesto en tu corazón. Entonces, iglesia, lo que te va a llevar a alcanzar cosas es que te comprometas con Dios.
es que recibió una palabra profética y gloria a Dios, pero ¿qué vas a hacer con esa palabra profética? Es levantarte y decirle: Señor, en medio de cualquier adversidad, yo creo que estás conmigo. No importa que mi familia no me siga, pero si ve cambios en ti, lo van a hacer. La gente quiere ver en este tiempo, a veces todos están dolidos, la generación de cristal, todos se sienten mal, pero la Biblia dice que en medio de la dificultad va a sobreabundar la gracia de Dios. Entonces, iglesia, si te has quedado en tu casa los domingos en la tarde sabiendo que puedes venir a la iglesia, estás pecando. Tienes un compromiso con Dios. Y algo que les decía a los chicos, porque nos toca atenderlos, desde ahorita, si tú prometes algo a alguien, porque Dios, a ver, ¿cuántos son amigos de Dios? ¿Cuántos son la esposa de Dios? Amén, ¿lo creen? Bueno, a lo que voy es de que cuando tú tienes un compromiso, aun sea un compromiso pequeño, tienes que cumplir con eso. Entonces yo le decía a los niños, yo les digo niños, pero a los adolescentes: ¿saben qué, muchachos? Aunque hagan una promesa con su amigo, su amiga, de vernos en tal lugar, ya con permiso y todo, vayan y cumplan su promesa. Entonces, iglesia, ¿cuántas veces usted y yo hemos faltado al compromiso con Dios? En vez de que venga a recibir la palabra de Dios, porque tal vez tú estabas esperando una respuesta de parte de Dios, y Dios ese culto te lo iba a dar, ese servicio te lo iba a dar, y bueno, me dio flojera, me quedé en casa. Y Dios no es malo, tú eres una persona que no se compromete. Y yo digo que tengan que ser hombres y mujeres de fe, y hombres y mujeres de fe son solamente aquellos que se han comprometido con Dios. Ay, es que esto, lo otro, ¿sabe? Lo de las ofrendas, lo de los diezmos, si usted es alguien que ama a Dios, es su compromiso con Dios y no con el hombre. Voy a ir a la célula, voy a ir al tabernáculo. Usted va no solamente para relacionarnos, porque somos seres relacionables, sino para conocer a Dios a través de esa gente. Porque estoy comprometido con Dios. ¿Cuántos comprometidos con Dios hay en esta tarde? Amén. Y si todavía no se ha comprometido, declárelo, dígalo con fe. Pues la Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces hay gente que dice: mira, es que yo me veo aquí, yo creo que Dios va a hacer esto. Ok, está bien, pero ¿cuánto compromiso tienes? ¿Te estás sujetando a tus pastores? ¿Te estás sujetando a tus autoridades? Porque Dios nos dejó autoridades para sujetarnos. Entonces la gente tiene deseo, pero pocos quieren pagar el compromiso. Es que cuesta tanto, ¿sí? Pero ¿por qué le dices a Dios: Señor, tú vas a suplir todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria? Iglesia, es tiempo de comprometerse a creer en las promesas de Dios. Señor, es que quiero entrar, pero no sé si pueda, ¿sabes? No. Alguien que está comprometido con Jesús, desde el momento que aceptó a Jesús, pese a cualquier circunstancia a la que esté pasando, va a estar aquí adorando a Dios. Y algo que yo he estado mencionando es que muchas veces gente que dice ser comprometida con Dios, porque el Señor no le da algo que no quiere o no le ha dado la sanidad que necesitan, se van. Ese tipo de gente no es gente comprometida. Porque ¿qué haces tú, iglesia, en medio de la crisis? ¿Qué haces? La gente comprometida con Dios permanece. Y muchas veces tú y yo vamos a tener que orar por personas enfermas y van a sanar mientras tú no recibas sanidad. Porque a Dios no se le ama por lo que te da, sino se le ama por lo que Él es. Entonces yo decía esto: tengo que creer, tengo que orar, y esa persona tiene que sanar, aunque mi sanidad sea progresiva. Hay sanidades físicas de un momento a otro, pero hay una sanidad progresiva, porque para Dios más importante que sanarte tu cuerpo físico es sanar tu alma, tu mente. La Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. No te comprometas con amigos que sabes que les vas a fallar. No digo que seamos personas perfectas, iglesia, pero sí personas comprometidas. Si ya dijiste: me voy a alejar de esta persona, ya, aléjate, inténtalo. Te cuesta, sí, pero Dios no te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Dios sabe todo lo que tú estás pasando. Él conoce las intenciones del corazón. Iglesia, es que saber de Dios es maravilloso. Las personas comprometidas quieren saber quién es Dios y quieren saber más de Dios, y las personas comprometidas con Dios preguntan para conocer más de Dios. Estamos como en una escuela.
nadie sabe todo más que el Señor. Entonces hay personas que puedes acercarte a ellos y decirles: ¿sabes qué? Quiero conocer más a Dios. ¿Cómo le hago? ¿Cómo leo mi Biblia? ¿Cómo oro? Y claro que te van a ayudar, porque esas son las personas comprometidas. Ay, es que no llega un pastor y me dice: anímate. No, acércate al pastor y dígale: hermano, vaya a orar a mi casa. Porque así son las personas comprometidas. Somos humanos, no sabemos qué piensa la otra persona, pero papá lo sabe todo. Es que Dios es tan maravilloso, iglesia. O sea, si ustedes están pasando dificultades, Él lo sabe, Él lo sabe. Él sabe lo que tú necesitas, pero muchas veces no se abre, porque la llave para que las cosas se abran es el compromiso que tienes con el Señor. Porque sabe el Señor que si te lo va a dar, te puede dar cosas materiales y en 2, 3 meses te vas de la iglesia. Y es más importante tu salvación que las cosas materiales. Entonces, cuando tú eres una persona comprometida, aquí dice: el enemigo solo te muestra lo que pierdes cuando te comprometes. Cuando te comprometes con alguien, rechazas a todos los demás, en el caso de las chicas, y si es el hombre, viceversa. A lo que voy es de que el enemigo te va a decir: no te comprometas, te van a pedir esto, esto y esto y esto, pero la Biblia dice que el que no deja padre ni madre a causa de él no es digno de ser llamado su hijo. Entonces yo les digo, iglesia, que una persona comprometida es más lo que gana que lo que pierde. El enemigo te va a decir: no lo hagas porque vas a perder amistades. ¿Y por qué prefieres más la amistad del mundo que la amistad de Dios? Para ti, ¿quién es Dios? ¿Es una fantasía? ¿Es alguien que te han inventado? ¿O realmente es alguien que tú quieres conocer? Hay cosas, iglesia, que el Señor está trayendo en este tiempo. Hay cosas que Él quiere responderte y te está diciendo. Y tú sabes qué son. Y tú sabes que te ha dicho: suelta, deja. Y tú no quieres porque estás aferrado a cosas, aferrado incluso a ministerios y no aferrado a quien te dio el ministerio. Entonces yo sé que aquí la mayoría somos cristianos y si hay alguien nuevo, pues estamos enseñando a que se comprometa con Dios. El compromiso con Dios es poco a poco. O sea, aceptas a Jesús, no ya eres pastor de la noche a la mañana. Pero si alguno tiene ese sueño, tiene que dejar esos sueños en las manos de Dios, de comprometerse. No le puede decir a su hijo: no mientas, y uno está mintiendo, ¿no? No le digo de nuevo que sea una persona perfecta, pero sí una persona comprometida. Porque una persona comprometida está aquí. Una persona comprometida no es fuerza que le digan: hermano, hay una necesidad, yo voy a dar. Porque sé que el compromiso es con Dios y lo haces a través de las personas. Entonces, iglesia, el Señor está trayendo este avivamiento. El Señor quiere que tú le adores y que le digas: Señor, te espero. Pero ¿de qué manera lo esperas? Si aquí te está diciendo: lo que tenías vivo ya está a punto de morir, y te da una orden, te dice: levántate. Está a punto de morir. Y yo quiero preguntarles nuevamente: ¿qué es lo que está a punto de morir de tu vida? ¿Cuánto tiempo orabas antes? ¿Cuánto tiempo leías la Biblia? Porque si han escuchado, los científicos han hecho este estudio de la Biblia, que mientras más leas la Biblia, tus niveles de cortisol bajan. Porque el cortisol es una hormona como del estrés, pero te ayuda a relajarte. Tus pensamientos cambian, porque la Biblia dice: no se amolden al sistema de este mundo, mas amóldense a lo que Dios quiere. Parafraseando, Dios tiene muchas cosas para nosotros. ¿Por qué les digo esto, iglesia? Porque también la palabra de Dios dice: clama a mí. Se sabe ese texto, ¿verdad? Y yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si no recibes la respuesta, es porque no tienes compromiso en la oración. ¿Qué pasa? No, a mí me gusta mucho Dios porque me responde directamente en su palabra. Tengo una amiga ahí que le comparto: ¿sabes qué? Hoy me dijo esto. Yo como loca, como cuando alguien enamorada llega y Dios me manda mis WhatsApps en la Biblia, y yo: Señor, gracias. Gracias, porque a veces me toca esperar días, meses, incluso años para ver una respuesta de Dios. Pero lo que a mí me hace permanecer es que vi un ejemplo en un papá y una mamá que se han comprometido con Dios en alma, en mente, en su cuerpo. Muchos años trabajando, muchos años pisando lodo, muchos años
subiendo también en aviones, pero nunca han decidido alejar su corazón de Dios. Y lo que tú haces se tiene que reflejar en tus hijos. Muchas veces tú dices, ¿qué pasa? Checa qué está fallando en casa, iglesia. Me acuerdo que cuando estuve, ya va a ser como 3 años que me fui a Canadá, no había quien me llevara ni nada y tenía que caminar como media hora para ir al servicio. Cuando llovía, como 1 hora. Pero algo que a mí me llegó mucho al corazón es que meses antes mi papá me había llevado a un lugar en la sierra. Y cayó un aguacero y tuvimos que esperar que parara el agua para que la gente llegara. Pero yo miraba cómo los hermanos de las comunidades llegaban con nailos y caminaban 3 horas para ir a un servicio. Entonces cuando venía la pereza en mí, porque nada más había un servicio, se imagina yo una chica de servicio aquí toda mi vida en la iglesia, cuando estando allá solamente había una actividad durante la semana y un servicio los domingos. Entonces para mí domingo era como que, domingo. Y me tocaba ir caminando, muchas veces no me dieron un ride, pero yo decía dentro de mí, no lo hago para exaltarme, sino porque esa gente comprometida con Dios, en los pueblos caminaban 3 horas. ¿Qué soy yo para no caminar media hora, 1 hora mojándome? Simplemente para unirme a un grupo y adorar a Jesús. Un grupo que tal vez yo no entendía todo el idioma, pero en el espíritu me hacía sentir bien porque me gusta conocer a Dios a través de la gente. Entonces, iglesia, el Señor quiere que te comprometas. Ay, hermana, es que yo no tengo para el taxi, pero tienes 2 piernas. Y si Dios ve el compromiso que tú tienes aquí, de venir a su iglesia, de ir a tu tabernáculo, de ir a tu célula, de que bueno, Pastor Zuni, voy a ir al congreso, bueno, vamos a ir a servir al encuentro. Sabes que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y ahí es cuando Él envía bendición sobre tu casa, porque Él mira ese compromiso que tienes para Él. Entonces yo tenía sueños, de verdad, desde chica yo me quería irme un tiempo, pero ¿qué pasa? Primero Dios me dijo, necesito ver tu corazón comprometido y humilde para que te pueda llevar a otro nivel. Iglesia, Dios está examinando tu corazón hoy. Dios está examinando tu corazón mañana y Dios ha examinado tu corazón el día de ayer. ¿Qué es lo que está cambiando en ti? ¿Qué pasos de fe estás dando? Estás diciendo, ya no puedo, Señor, me estoy muriendo. Sí, pero somos barro en manos del alfarero, iglesia. Somos personas que, Señor, vamos a cambiar el mundo. Y hace rato cantábamos, se levanta hoy el canto de los redimidos. Dios quiere usar tu vida para que gente sea redimida como tú. Dios quiere que te comprometas. Vamos, iglesia, llega a tu trabajo con gozo, con alegría. Que la gente no simplemente ve a la iglesia y no eres amable. Sea amable, sea una persona diligente, sea una persona comprometida. Y vas a ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos y te da más de lo que tú estabas esperando. Y si lo quieres, dale esas palmas a Él, porque Él es el que hace las cosas imposibles posibles. ¿Cuántos lo creen? Entonces te recuerdo, si hay algo en ti que no se ha dado, es porque no hay compromiso, es porque no hay esas ganas de servirle. Aquí hay gente que lleva años, sí hay gente que, como dice la Biblia, gente que tal vez económicamente aporta para los niños de África, nos han apoyado en el pequeño hermano y gloria a Dios por eso, pero aquí hay gente que haciéndolo no lo hace. No esperes cosas de Dios si te estás comportando de esa manera. No esperes que Dios te responda cuando tu corazón le está dando la espalda a Él. Porque la Biblia dice que mientras tú le hagas algo bueno a uno de los pequeños, al Señor se lo has hecho. Entonces, ¿cuántos creen que Él está consciente de todo esto? Aquí dice, cuando te comprometes con Dios, o cuando tienes un compromiso con Dios, Él siempre va a respaldar todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas. ¿Cuántos creen esto? A veces hasta donde tú vas, a veces me da risa mi hermanita. Llegamos a un restaurante o llegamos a una tienda, en minutos el lugar se llena. Y me gusta escuchar que ella le dice a mi papá, mira papi, y empezó a venir más gente. Y le digo, y yo en mi corazón digo, sí, porque acá hay un hombre comprometido con Dios.
y porque es comprometido por Dios, bendice a las personas que están cerca de él. Entonces, iglesia, usted tiene que ser una persona que sea de bendición para los demás. Tiene que ser una iglesia, hombres, mujeres, que este compromiso alcance a más personas. Hay muchas formas de hablar de Jesús, pero lo importante no solo en tus palabras, sino tus acciones. Iglesia, revive lo que se está muriendo. La Biblia dice que el Espíritu Santo es vida, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces, cuando tú estás comprometido con Dios, cuando tú sabes que Dios está ahí contigo, también vas a romper ciclos en tu vida. Porque una persona comprometida, la Biblia dice que ya no mira atrás, ni dice, ay, es que me hicieron. No, dice, no veas detrás de ti, no veas el arado, mira hacia enfrente. Porque he aquí, yo estoy contigo, dice el Señor. Porque yo abro caminos donde no lo hay. En Isaías dice que Él pone aguas donde es tierra seca. Muchas veces has labrado incluso tu tierra física y no pasa nada, pero si te comprometes todos los días de cuidar esa tierra, Dios hace que tu tierra dé fruto. Ahora te imaginas, si tú tienes ese compromiso con Dios, ese lugar donde tú estás buscando y comprometiendo te va a dar frutos. Espera un poco más, iglesia. Le decían a la iglesia en Sardis, levántate, pero mira, aún ahí donde estás, hay pocas personas. Y eso me llega mucho al corazón, porque yo creo que Torre Fuerte no son pocas personas, sino que hay muchísima gente ya comprometida con el Señor, que van a empezar a ver los milagros del Señor en su vida, que van a empezar a ver cosas que tal vez alguien dijo, te va a llevar 2, 3 años, pero Dios puede hacer las cosas en meses, en un año Él puede hacer su voluntad. Entonces Dios conoce el corazón de cada persona, iglesia. Son 7 iglesias de las que habla Apocalipsis. Hoy nada más cité 2, y la segunda iglesia que quiero hablarles acerca de la iglesia de Filadelfia. Dios conoce tus acciones, iglesia. Nuevamente, Dios conoce tus acciones. ¿Por qué quieres figurar en un lugar que Dios te dice, quédate quieto? Porque mientras tú mengues, Él se exalta. Y va a llegar un momento en el cual te van a abrir puertas, pero primero tienes que ser una persona comprometida. Una persona comprometida es humilde. Entonces, Apocalipsis 3, ahí mismo, del 7 al 8, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso está en la Nueva Traducción Viviente. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. Diga conmigo, santo y verdadero. Y la iglesia, cuando yo leía esto, de verdad mi corazón se emociona. Dice, al que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, lo que Él abre nadie puede cerrar, y lo que Él cierra nadie puede abrir. Ya que veo todo lo que haces. Bueno, ahorita explico esa parte, pero quiero detenerme tantito porque ando un poco emocionada. En David, la Biblia dice que el Señor tiene la llave de David. ¿Quién era David? Era un hombre pecador, y dice, no, es que era un adúltero, es que era esto, es que era el otro. Pero te voy a decir algo, iglesia. David pudo ser lo que pudo ser, pero era un hombre comprometido con Dios. A pesar de que estuvo pasando muchas dificultades, que un hombre lo quería matar, que alguien más le quería hacer daño, sus propios hijos. Nunca vas a ver a David que haya dicho, Dios, eres malo, no, sino que decía, Señor, soy un hombre pecador, soy un hombre que te ha fallado, aunque a él le habían hecho daño muchas veces. Por eso tiene algo ahí, porque quien tiene la llave de David es el Señor Jesús. Y cuando yo leía esto, porque dice, el que abre y nadie puede cerrar. Dígalo conmigo, es el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Hoy te digo de parte de Dios que si eres una persona comprometida, Él va a cerrar donde te dolió. Él va a cerrar y nadie va a poder abrir. Pero también dice que Él abre y Él va a abrir puertas a tu vida. Porque eres una iglesia que es amada por Dios. Eres una iglesia apasionada por Dios. Eres una iglesia que ama la presencia de Dios. Y aquí, Torre Fuerte, amamos la presencia de Dios. Porque aquí está Él. Él es el supremo en este lugar. Él es
es lo mejor de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Miren, entonces aquí está diciendo, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes pocas fuerzas, así que si hoy, iglesia, estás lastimado, estás herido, sientes que ya no hay fuerzas en tu casa, el Señor sabe que tienes pocas fuerzas. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Una persona comprometida con Dios no va a negar a Jesús. Sí, yo sé que en el caso de Pedro negó a Jesús, y usted y yo nos puede tocar tiempos de Pedro, pero no significa que él sea parte de nosotros. Significa que una persona comprometida puede tener errores, pero se afirma en Dios y dice, bueno, ya no lo voy a volver a hacer. Entonces no puede estar tropezando siempre con lo mismo. Tiene que haber un cambio en su vida. Tiene que haber un cambio dentro de usted. Y tiene que ver la vida de David. Por eso le decimos, vaya, lea la palabra de Dios, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el que nos da mayor ejemplo es Jesús. Porque la Biblia dice que no solamente lo vituperaron, le golpearon, lo insultaron, sino que llevó en su cuerpo estas heridas. Y él se mantuvo firme, iglesia. O sea, él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque te ama. Porque si Jesús estaba diciendo a las iglesias, necesito, iglesia, que te afirmes, porque Él sufrió. La Biblia dice que es un varón experimentado en quebranto. La Biblia dice que Él sufrió por ti, por mí, para que hoy tengamos redención y para que puedas adorarlo y para que tú en este momento digas, bueno, si el Señor sufrió tanto, ¿por qué yo no me voy a comprometer con el Padre? Si Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de quien me envió. Entonces una persona comprometida no se mueve en sus emociones, se mueve bajo la palabra que Dios ha puesto en su vida. No puedes moverte, iglesia, por tus emociones. Tienes que moverte por tus convicciones. La iglesia fuerte es una iglesia que se compromete. Necesitamos personas de compromiso, de convicciones. Ay, hermano, ¿cuántos años tiene la iglesia? Pues ya 5, hermana. Sí, pero ¿qué pasa? No eres una persona comprometida. Esta tarde el Señor quiere decirte, iglesia, que te comprometas como papá, como miembro, como hermano, como hermana, como un ser humano al cuidar este planeta. Porque los hijos de Dios se parecen al Padre y el Señor quiere que las cosas estén bien. Pero no está bien nada, hermana, sí, para el mundo, pero para nosotros es buenas noticias. Pero Él viene por una iglesia ferviente, una iglesia que esté viva, una iglesia que siempre esté confiando en Él. Entonces yo les decía que también el compromiso rompe hábitos, rompe cosas. Porque te comprometes, bueno, voy a estudiar música, voy a estudiar medicina. Te comprometes y logras una carrera porque estás comprometido. Y en Cristo es lo mismo. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces esta iglesia de Filadelfia era una iglesia que amaba al Señor. Era una iglesia que Dios le decía, yo estoy viendo tus obras y las he hallado rectas. Al contrario de Sardis, sí, el Señor le está diciendo que se levantara, pero también dice, he encontrado tus obras tachables delante de mí o delante de Dios. Entonces voy a tomar tantito, regresar y decirte, realmente tus obras, lo que tú haces, lo haces para Dios. En mis oraciones le he dicho a Dios, Señor, yo quiero que mis obras, Padre, sean gratas delante de ti, porque si estás haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer, no sirve de nada. Te estás cansando, te estás fatigando. Y como dice mi papá, a veces le dices a Dios, Señor, tu obra me tiene cansado, pero ¿qué obras? Yo no te mandé a hacer eso. Una persona comprometida hace las cosas no para que lo vean, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que también significa unidad. Cuando hay personas comprometidas con Dios, están unidas. No se sienten más que los demás, sino que dicen, bueno, mi hermano está en esta dificultad, bueno, puedo ayudar. Puedo aportar algo. Entonces, Filadelfia también habla acerca de unión. La gente comprometida es aquella que se une y se interesa por el dolor ajeno, se interesa por los demás. Aquellos que dicen, bueno, tal vez esa persona necesita hasta donar sangre.
La Biblia dice que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. ¿Qué le cuesta pararse más temprano, ir y donar sangre para un hermano? Hermanos, Dios quiere una iglesia comprometida. Despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios. Entonces, Apocalipsis 3:11 dice: yo vengo pronto. ¿Quién viene pronto? Jesús. Aférrate a lo que tienes para que nadie tome tu corona. Estas son unas palabras de parte de Dios para ti, iglesia, esta tarde también. Aférrate a lo que tienes para que nadie tome tu corona. No es una competencia, sino que estás corriendo, iglesia. Dios está viendo cómo corres. Dios está viendo qué es lo que estás haciendo. Dios sabe cuando te estás inclinando en tu cuarto, llorándoles y diciendo: Señor, no sé cómo hacerle, pero tal vez yo estoy aquí, pero bendice a los misioneros, Padre, bendice a las personas que te están necesitando, y yo sé que conoces mis necesidades y lo adoras y le dices. Dios sabe por qué oras, iglesia. Él sabe lo que tú haces, que no lo haces solamente en público, porque aquí lo único que vas a hacer es lo que haces en secreto con Dios. Lo que hagas en tu trabajo de igual manera. O sea, puedes servir a Dios con tu trabajo. Y otras veces les he comentado lo del pequeño hermano. Necesitamos doctores, gente que no solamente aporte económicamente, sino gente que vaya y crea que Dios va a obrar en la vida de un niño para recibir sanidad. Gente que pueda decir: bueno, yo quiero cortar el cabello. Sabes que hasta las pequeñas cosas que tú haces, pero por comprometerte con Dios, Dios te bendice. Y no solamente lo hagas por la bendición, sino porque va a haber algo diferente en ti. La persona que Dios había planeado que fueras va a empezar a surgir. La persona que Dios dijo: bueno, yo creé a Carlos y Carlos va a hacer esto y lo otro, porque va a ser una persona comprometida. Hoy te digo, iglesia, de parte de Dios, dice: lo que yo planeé para ti te lo voy a dar cuando tú empieces a comprometerte. Cuando tú empieces a decir: Señor, no me importa, Padre, quién me hable, quién me diga o me juzgue cómo predico o cómo hablo, cómo canto, cómo corto el cabello. Mientras yo haga que esas obras, Señor, sean gratas delante de ti, Dios va a empezar a abrir puertas. Una persona comprometida, iglesia, una persona comprometida jamás va a quedar avergonzada, porque sabe que lo que hace, lo hace para Dios. Una persona comprometida, los cielos, iglesia, se abren. Los cielos se abren. ¿Por qué les digo esto? Porque una iglesia comprometida tiene la capacidad de orar y el cielo se abre. El cielo se abre, iglesia. ¿Por qué? Porque eres una persona sensible a la presencia de Dios. Y cuando tú eres sensible a la presencia de Dios, es fácil que abra los cielos. Aún en mi vida hay cosas que yo tengo que seguir comprometiéndome con Dios. Pero hoy te digo, iglesia, Él quiere que tú te comprometas con Él. Ay, es que es tan aburrido, ¿sabes? Hay días que no vas a querer orar ni hablar, pero las personas comprometidas con Dios van delante de Dios y le dicen: Señor, tal vez hoy yo no quiero hacer nada, pero mi espíritu sí, mi espíritu te necesita. Iglesia, vas a ver cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Mira, has escuchado la historia de Gedeón. Gedeón era un hombre que tenía miedo, que le decía: Señor, si la esponja amanece mojada, mañana no, y así. Pero para ver que tú me estás hablando. Pero las personas que quieren comprometerse sí hacen muchas preguntas. Yo no te digo que no hagas preguntas, pregúntale a Dios. ¿Cómo se crea una amistad cuando hay conversación? Entonces Dios quiere, iglesia, que te comprometas con Él, que lo conozcas, para que ahora sí decir: Señor, ven, pero no conoces a quien va a venir, iglesia, y eso es preocupante. No, aquí esta iglesia tiene que levantarse y lo está haciendo, pero yo hablo a las personas que nos están viendo y también a aquellas que han venido y no se han comprometido. Ay, es que prefieres la escuela. Un día usted y yo o morimos o el Señor viene, pero nada de lo que tienes aquí te lo vas a llevar. Lo único que te vas a llevar es el compromiso que tienes con Dios. Entonces yo creo fielmente que Dios está abriendo los cielos para las personas comprometidas. Las personas que dicen: voy a cambiar. Y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Compromiso con Dios es hacer las cosas de corazón. Les digo, muchas veces te va a tocar estar sentado. Muchas veces te va a tocar y te cuesta porque tal vez estás muy activo, pero también tener muchas actividades no significa que estés dando fruto.
tienes que entender que hay fruto dentro de ti, hay semillas dentro de ti. Que el abono para que crezca se llama compromiso. Levantarte en las mañanas y decirle: Señor, gracias por este día. Compromete tu día con Dios. No solamente cuando estás triste o cuando pierdas a alguien. No solamente cuando quieres algo, sino conócelo. Sí, me divierto mucho cuando veo cómo contestaba Jesús a los fariseos. Era un hombre comprometido que todos los días salía. Y si él no tuviera compromiso, iglesia, no hubiéramos leído ni sabido de la mujer del flujo de sangre, ni de una niña de 12 años que recibió vida. No habríamos sabido de las sanidades que Jesús hizo. No hubiéramos sabido de un Bartimeo, de un Zaqueo, si Jesús no tuviera compromiso contigo, iglesia. No estarías viendo lo que ahora estás viendo. Si Él no tiene compromiso, Él te cuida, Él te ama porque Él es nuestro esposo. Espiritualmente Él es nuestro esposo y es tu proveedor. Pero te toca hacer tu parte como esposa, como alguien de la iglesia, en comprometerte con Dios. A veces llegas y le reclamas cosas que pensamos nosotros que lo merecemos, iglesia, y nada de lo que tenemos o nada de lo que vayamos a recibir lo merecemos. Y eso lo tengo muy, muy claro, ¿no? Hay ciertos hijos que exigen a sus papás: dame esto, dame lo otro, dame lo mejor, sí, pero ¿qué hemos hecho? El papá provee porque es un hombre o una mujer comprometida con sus hijos. Y el Padre Celestial, iglesia, está comprometido contigo. Pero si hay compromiso, no solamente es la parte de Él, sino quiere ver tu compromiso. No te pido que veas quién habla, quién dice, sino que tomes tu parte. A veces hay 5 minutos en cada predicación que solamente son para ti. Y cuando estás comprometido pones atención. Si no, no vas a entender nada. Dios conoce tus obras, aun si estás como Sardis, aun si estás diciendo: Señor, siento que me muero, Señor, ya dejé de orar. Levántate, iglesia, y vuelve a orar, vuelve a hablar con Dios, vuelve a decirle: Señor, yo te necesito. Leo, ¿me puedes ayudar con el piano? Necesitas, iglesia, saber que hay un papá comprometido contigo. Y cuando estábamos viendo en el ayuno lo de los hijos, a mí me llegó mucho una niña que vi en la generación, porque no había ministrado cuando empezó a llorar al hablar de los papás. Yo le decía: si tu papá no se compromete con Dios, tú como hijo tienes que comprometerte con Dios. Tú como hija tienes que comprometerte con Dios. Imagínate cuánto a Dios le duele ver que tus hijos se pierden, porque el dolor que tú sientes no es comparado al dolor que papá siente. Iglesia, es tiempo que te comprometas en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Y yo te puedo decir cómo Dios va a abrir todo lo que tú quieras cuando tú como papá te dediques a orar por tus hijos. Muchas veces yo vi de pequeña, mi papá entraba a nuestro cuarto y ponía su mano en nuestra cabeza y oraba. Lo he visto orar, y si nosotros estamos aquí es por la gracia y misericordia de Dios. Pero también es porque tuvimos un buen ejemplo en nuestros padres. Ya basta si te consideras un mal padre. Dios te dice, iglesia, yo estoy contigo y te voy a ayudar a comprometerte. Tú le dices a gente: cree en Dios que provee, y llegas a tu casa y le dices: ¿sabes qué? No tenemos dinero. Un hombre, una mujer comprometida es aquella que declara bendición sobre su casa. Es aquel que se levanta y dice: tú puedes. Hay veces que tú tienes que dejar que tus hijos vuelen y digan, pero ya sabes que no se van a desviar porque fuiste un hombre y una mujer comprometida con Él. Y Filadelfia dice: yo veo tus obras. Estás cansado, iglesia, y hay mucho tiempo y que hay enfermedad emocional y física y no lo dices.
te duele, hay cosas que duele y hay etapas que tal vez has tenido depresión, pero cuando tú te comprometes con Dios, que donde tú estás, te vas a parar y vas a decir: todo el dolor que tengo, Señor, porque Él lo está viendo como Filadelfia. Veo que ya tienes pocas fuerzas, pero he aquí yo abro una puerta, dice el Señor. He aquí yo abro una puerta, dice el Señor. Iglesia, tal vez hay dolor dentro de ti, pero he aquí abro una puerta, dice el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está abriendo puertas? En medio de tu dolor Él te está sacando. Por eso el rey David decía: porque tú sacas mi vida del hoyo de la desesperación, porque tú pones mis pies sobre peña y pones cántico nuevo en mis labios. Y yo te digo, iglesia, si viene bendición para tu vida, porque si estás aquí es porque hoy estás comprometido con aquel que puede hacer todo. Aquel que te levanta y dice: yo puedo contigo, yo no me he cansado contigo. No te aburres tal vez de decirle algo que no pasa, pero mientras sigas constante, sigas constante, sigas constante, es un paso más de fe, un paso más de fe, un paso más de fe, un paso más de fe para ver la gloria de Dios en tu casa, un paso más de fe para ver que Dios está obrando en tu vida, un paso más de fe para que tal vez te conocían como un borracho, pero hoy esta noche te levantes, o de madrugada mañana entres al cuarto de tus hijos como un hombre, una mujer comprometida, y ates a tus hijos para el reino de Dios. Ates a tus hijos para que ellos vean la gloria de Dios y veas la gloria de Dios en tu casa. La lluvia tardía es la venida del Señor, pero la lluvia primera es aquella que te prepara, es aquella que dice: vamos, llama la lluvia a tu casa, iglesia. Dile: Señor, manda la lluvia temprana, manda la lluvia temprana. Porque si tus hijos tal vez están donde están, es porque si están en un buen lugar hay una mamá, un papá comprometido orando. Pero si están fallando, es porque tú también como padre tienes que levantarte en oración y en fe. Vamos, iglesia, levántate, ponte de pie ahí donde tú estás. Y si eres una iglesia que quiere comprometerse hoy, no importando lo que hiciste antes, porque yo tal vez puedo ser una joven que ha cometido muchos errores, pero quien me tiene aquí es su gracia, es su presencia. No son mis fuerzas, son sus fuerzas.